Buen día, mi nombre es María Laura Menichini, soy neuróloga y docente de esta universidad. Voy a compartir con ustedes las clases de meningitis y encefalitis. En esta primera parte vamos a repasar síndrome meningio. Este síndrome está formado por síntomas y signos que derivan de la inflamación de las leptomeninges. Se acompaña además de alteraciones en la composición del líquido cefalorraquídeo. En la tríada clásica encontramos cefalea, fiebre y rigidez de nuca, pero esto solo lo vemos en la mitad de los pacientes. La mayoría de ellos tienen al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, cefalea, rigidez de nuca y o alteración del estado de conciencia. Recordando la anatomía, existen tres cubiertas. Desde afuera hacia adentro tenemos la dura madre, la aracnoides y por último la pía madre. Entre estas dos últimas circula el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo se produce mayormente en los plexos coroideos, sobre todo en los ventrículos laterales, y se reabsorbe principalmente en las granulaciones o vellosidades aracnoideas. Es transparente, tiene aspecto cristal de roca, contiene normalmente hasta 5 células y el valor de proteínas es hasta 45 miligramos por decilitro. En cuanto a la glucosa, depende de la glicemia y el valor normal es al menos el 50% del valor de la glicemia. Existen distintas formas de clasificar a las meningitis. Podemos hacerlo teniendo en cuenta la evolución en el tiempo, teniendo en cuenta las causas y por último las características del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la clasificación temporal, nos referimos a meningitis agudas cuando los síntomas se desarrollan en pocas horas o escasos días. La duración es habitualmente menos de 4 semanas. Las meningitis crónicas duran más de 4 semanas, sin incluir la fase de recuperación. Por último, las meningitis recurrentes son aquellas que tienen 2 episodios de meningitis agudas y entre medio de ellas contamos con normalización de los parámetros clínicos y del líquido cefalorraquídeo. Según la clasificación etiológica, encontramos meningitis infecciosas y meningitis no infecciosas. Para que ocurra una meningitis infecciosa, necesitamos en primer lugar que el germen colonice las mucosas, se disemine luego por sangre, evada al sistema de defensa inmunitario y por último, invada al espacio subaracnoideo. Siguiendo con la clasificación de las meningitis, cuando nos guiamos por las características del líquido cefalorraquídeo, podemos dividirlas en causas sépticas y causas asépticas. Dentro de las sépticas, encontramos que el líquido es de aspecto turbio, a veces purulento, con polimorfonucleares, con aumento importante de proteínas y con glucosa baja. Un ejemplo de ello sería la meningitis bacteriana por neumococo. Las meningitis asépticas muestran un líquido que es claro, con mononucleares, y dentro de ellas podemos separarlas en aquellas que tienen glucosa normal y proteínas levemente aumentadas, como podría ser una meningitis por enterovirus, que es la meningitis más común de todas, o aquellas que tienen glucosa baja y proteínas moderadamente elevadas. El ejemplo de ello sería la tuberculosis. El mecanismo de infección de estas meningitis puede ser por vía hematógena, por inoculación directa, por ejemplo a partir de una instrumentación hecha en condiciones inapropiadas, o por contigüidad, ejemplo a partir de una infección vecina, o vía neuronal, como son las infecciones por el grupo herpes. Como ejemplo de meningitis aguda, infecciosa y séptica, tenemos las meningitis bacterianas. Según la edad del paciente, encontramos distintas causas. En adultos mayores de 18 años, que son los que habitualmente atendemos, el germen más común es el neumococo. Dentro de las meningitis agudas, infecciosas y asépticas, tenemos que considerar aquellas producidas de modo directo o indirecto. En las primeras encontramos los virus, siendo los más comunes los enterovirus, pero por otro lado no podemos dejar de mencionar al grupo herpes y al HIV. Entre las bacterias tenemos que destacar a la meningitis sifilítica y las meningitis parcialmente tratadas bacterianas. Por ejemplo, un paciente que concurra por angina, lo medicamos con amoxicilina y luego desarrolla más tarde un síndrome meningio decapitado.
La tuberculosis, si bien es una meningitis mayormente subaguda crónica, en ocasiones puede dar un cuadro agudo. Como mecanismos indirectos, no podemos dejar de mencionar a los que están vinculados a endocarditis o infecciones parameningias. Siguiendo con las meningitis agudas, en este caso no infecciosas y asépticas, tenemos que considerar como causa los químicos. Un ejemplo sería un paciente con una hemorragia subaracnoidea. Los fármacos también pueden darnos meningitis agudas, no infecciosas y asépticas, lo mismo que las enfermedades inmunológicas. Siguiendo con las meningitis crónicas, infecciosas y asépticas, tenemos que destacar las más frecuentes, que son, dentro de los hongos, el Cryptococcus neoformans, que lo vemos más que nada en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo pacientes con VIH. Y por otro lado, la tuberculosis. Dentro de las meningitis crónicas no infecciosas, tenemos que considerar las neoplasias. Los tumores primarios del sistema nervioso central pueden invadir meninges y dar una meningitis carcinomatosa. Lo mismo puede ocurrir con neoplasias hematológicas, como leucemias o linfomas, o con tumores sólidos de mama, de pulmón o melanomas que invaden las meninges. Por otro lado, tenemos que considerar también las enfermedades inmunológicas. El diagnóstico de meningitis lo vamos a hacer combinando la anamnesis, la exploración física y los exámenes complementarios. Dentro del interrogatorio es importante tener en cuenta qué otros síntomas tiene el paciente, conocer los antecedentes, saber si es un paciente inmunodeprimido, si tiene alguna otra infección en ese momento, si está tomando antibióticos, si tiene antecedentes de haber tenido algún traumatismo de cráneo, alguna neurocirugía o cirugía de otorrino. También va a ser de ayuda conocer el carnet de vacunación. Como pueden ver en esta diapositiva, hay una larga lista de factores predisponentes para distintos tipos de meningitis. Acá podemos ver las distintas situaciones consideradas de riesgo para desarrollar meningitis aguda bacteriana. El examen físico lo vamos a hacer bien completo, examinando la parte general y también la parte neurológica, haciendo hincapié sobre todo en los signos meningios y por otro lado, si es posible, podemos completar con un fondo de ojo para conocer el estado de la papila, si es una papila edematosa que nos habla de hipertensión endocraniana o si estamos frente a una papila normal. Dentro de los exámenes complementarios, la punción lumbar juega un rol fundamental. Es la forma que tenemos de conocer las características del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer con el paciente en decúbito lateral, en posición fetal, tomando como referencia la cresta ilíaca. De esa forma vamos a estar a la altura de L3, L4. Y una vez que hacemos la higiene y la limpieza de la zona que vamos a punzar, hacemos una anestesia local y luego entramos con la aguja para sacar líquido. Tenemos un video muy lindo en New England que les dejo acá el vínculo para que puedan mirarlo. Antes de hacer una punción lumbar, tengan presente que hay contraindicaciones. Pacientes con coagulopatías, ejemplo que tengan menos de 50.000 plaquetas, que tengan un RIN de más de 1,5 o que estén anticoagulados. Lo mismo ocurre en pacientes que tengan infección en partes blandas o en la piel donde vamos a hacer la punción lumbar. Y si tiene una lesión ocupante de espacio con riesgo de hernia o hidrocefalia obstructiva, también está contraindicada hacerla. Después de hacer una punción lumbar podemos tener distintas complicaciones. Las más comunes son las primeras dos. La más frecuente es la cefalea. La cefalea es cuando el paciente se levanta, está parado y mejora en decúbito dorsal. Cuando recibimos el resultado del líquido cefalorraquídeo, vamos a tener información sobre la composición citofísica química. Podemos encontrar en ocasiones polimorfonucleares abundantes con proteínas elevadas, a veces más de 1 gramo, y glucosa baja. Eso hace pensar en una meningitis bacteriana. Cuando tenemos mononucleares elevados y proteínas que son altas pero no suelen alcanzar el gramo y glucosa normal, la sospecha se orienta hacia la meningitis viral. En casos de meningitis tuberculosas, las células están también elevadas, donde predominan los mononucleares y las proteínas también son altas.
a veces no son tan altas como en una meningitis bacteriana por gérmenes comunes. Acá también encontramos la glucosa disminuida. En las causas fúngicas podemos ver que los mononucleares van a predominar con valores variables porque habitualmente son pacientes que son inmunodeprimidos, y la glucosa también puede tener valores normales o en ocasiones estar ligeramente disminuida. En las meningitis carcinomatosas, esas que están relacionadas con infiltrados neoplásicos, vamos a encontrar células altas donde van a predominar los mononucleares, también con proteínas elevadas y habitualmente la glucosa disminuida. Más allá del examen citofísico-químico, podemos hacer otros análisis del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, tinciones directas, cultivos, aglutinación látex para bacterias o para hongos, PCRs virales y bacterianas, BDRL en caso de que sospeche sífilis, GeneSpert y ADA para casos de sospecha de tuberculosis, citología y citometría cuando sospecho causa tumoral. La citometría de flujo principalmente para neoplasias que sean hematológicas, para leucemias o para linfomas. Continuando con el diagnóstico, dentro de los exámenes complementarios, las pruebas de imágenes son de gran utilidad. ¿En qué casos es indispensable hacer una imagen? Vamos a hacer una imagen antes de una punción lumbar en los siguientes casos: en pacientes que sean inmunodeprimidos, en pacientes que encontremos en coma o con una alteración de la conciencia significativa, en pacientes que cuando los revisamos tienen un déficit neurológico focal o han presentado crisis convulsivas, pacientes que encontremos edema de papila, pupilas poco reactivas o alguna oftalmoparesia. Además, es útil en pacientes que deseamos investigar meningitis crónicas y recurrentes o cuando sospechamos complicaciones dentro de la evolución de una meningitis. Este gráfico ilustra fácilmente el abordaje de un paciente con síndrome meningio-febril. Si el paciente tiene alguna condición para hacer tomografía, tomo muestra de hemocultivo y comienzo tratamiento empírico con antibióticos y dexametasona. Luego hago la tomografía y la punción lumbar. De lo contrario, tomo hemocultivo, hago la punción lumbar y luego comienzo el tratamiento empírico. Si el líquido cefalorraquídeo es compatible con meningitis, continúo con el tratamiento. Mientras tanto, aguardo los resultados microbiológicos. Si el líquido cefalorraquídeo es incompatible, replanteo el diagnóstico. ¿Por qué tengo que empezar tratamiento empírico? Porque la meningitis bacteriana es una emergencia neurológica y postergarlo implica un riesgo para el paciente. ¿Qué tratamientos empíricos empleamos? Como mencioné antes, la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad más común es la de neumococo. Se da más que nada en pacientes mayores de 18 años. Ese es siempre el germen más común. Por lo tanto, el antibiótico que vamos a usar va a ser ceftriaxona. A veces podemos combinarlo con vancomicina si estamos en áreas de resistencia. Cuando los pacientes son mayores de 50 años, además de usar ceftriaxona, podemos sumar ampicilina cubriendo la listeria. Ténganlo presente no solo en mayores de 50 años, sino también en aquellos pacientes con inmunodepresión o mujeres embarazadas. Al tratamiento antibiótico sumamos dexametasona. Lo usamos durante 2 a 4 días. Con esto lo que hacemos es reducir la mortalidad, tener menos chances de pérdida auditiva y menos riesgo de secuelas neurológicas a corto plazo. Cuando recibimos los resultados microbiológicos, seguimos el tratamiento dirigido al germen correspondiente. En esta diapositiva podemos ver la dosis de los distintos antibióticos para el tratamiento de la meningitis aguda. En relación a los antibióticos, no podemos dejar de mencionar quienes necesitan realizar profilaxis post-exposición. Deben hacerlo los contactos íntimos, aquellos convivientes de la casa, compañeros de trabajo y de escuela. También el personal de salud, siempre y cuando haya participado de maniobras de reanimación, de intubación o de aspiración de secreciones. Solo en caso de meningitis por meningococo y Haemophilus. A lo largo de la evolución del síndrome meningio, el paciente puede sufrir distintas complicaciones neurológicas. Entre ellas destacamos la hipertensión endocranial, que es la más frecuente de todas, puede tener convulsiones, puede tener hidrocefalia, que corresponde a la dilatación de los ventrículos,
Podemos tener una colección purulenta subdural, podemos tener déficit auditivos, trombosis de los senos venosos, vasculitis que va a dar lugar a un ACV isquémico y alteraciones cognitivas. Algunas de estas complicaciones las vamos a ver por imágenes y otras simplemente desde la clínica. Como complicaciones sistémicas mencionamos el shock séptico, la neumonía, la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. En las meningitis bacterianas tenemos que considerar los factores que son de mal pronóstico o de pronóstico desfavorable. En ellos incluimos lo que es edad avanzada, tener una sinusitis asociada o una osteitis, ingresar con un Glasgow bajo, estar taquicárdico en el momento de la consulta, tener hemocultivos positivos, una eritrosedimentación elevada, trombocitopenia y escasa respuesta inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo. A modo de resumen, les dejo este cuadro comparando los distintos tipos de meningitis más frecuentes en la práctica diaria, teniendo en cuenta distintos ítems como el cuadro clínico, el perfil temporal, las características del líquido cefalorraquídeo, qué otros análisis de líquido podemos hacer en cada uno de ellos de acuerdo a las distintas meningitis, las complicaciones que pueden sufrir a lo largo de la evolución y qué tratamiento empleamos para cada una de ellas. Para finalizar y cerrar el tema, lo que voy a hacer es contarles un caso clínico real de una mujer de 44 años que había ingresado con un cuadro de 6 horas de evolución caracterizado por confusión y fiebre. Tenía diagnóstico de HIV hacía más de 16 años y tenía su último recuento de CD4 de 275 células, una carga viral de 168 copias y hacía tratamiento antirretroviral. Solía tener con frecuencia episodios de varicela zóster en la región glútea. Cuando ingresa estaba febril, tenía apertura ocular al dolor, sonidos guturales y localizaba estímulos dolorosos. Todo eso le daba un Glasgow de 9/15 y además tenía rigidez de nuca. Como pueden ver, esta paciente cuenta con 3 de los 4 posibles síntomas de síndrome meningio. Tenía fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado de conciencia. Teniendo en cuenta este diagrama, sabiendo que la paciente era inmunodeprimida y que además tenía alteración de la conciencia, lo que hicimos fue tomar muestra para hemocultivos, comenzar tratamiento empírico con dexametasona y antibióticos, en este caso cestraxona y ampicilina, sumamos además aciclovir por el antecedente de varicela zóster a la repetición e hicimos la tomografía de cráneo sin contraste. Como pueden ver, la tomografía de cráneo sin contraste no muestra ningún tipo de lesión ocupante. Por lo tanto, el paso siguiente fue hacer la punción lumbar. El examen citofísico-químico del líquido cefalorraquídeo fue compatible con una meningitis bacteriana. Tenía 550 células, predominio de polimorfonucleares, una glucosa muy baja y proteínas de 9 gramos por litro. Con este líquido cefalorraquídeo decidimos suspender el aciclovir, continuar con el tratamiento empírico de cestraxona, ampicilina y dexametasona a la espera de los resultados finales microbiológicos. Finalmente, el resultado fue un neumococo. Por lo tanto, seguimos tratamiento antibiótico con cestraxona y lo mantuvimos durante 2 semanas. A lo largo de la evolución, encontramos en la paciente alteraciones cognitivas. Por lo tanto, decidimos hacer una tomografía para descartar si no tenía lesiones isquémicas o algún otro tipo de complicación, como por ejemplo una hidrocefalia. Podemos ver en forma comparativa ambas tomografías, la inicial y la posterior durante la evolución. Si se fijan en detalle, los surcos se encuentran más marcados, lo cual habla de que ya no tenemos signos de hipertensión endocraniana. Esto es todo, gracias por su atención y espero que el material les haya sido útil. Cualquier duda que tengan pueden contactarme al mail que figura en la pantalla. Nos vemos.